Vamos a la última parte. Cuando terminen la instalación ya, ¿cierto? Les va a dar el resumen de que instalaron un gestor de base de datos, se instaló la herramienta de replicación y se instaló un conector para interfaz gráfica de un cliente que se va a conectar. Las tres cosas, ¿ya? Terminan ahí y cierran. ¿Ya? Terminan y cierran. ¿Sí? Terminan la instalación. Y cierran el asistente de instalación. ¿Lo reinicias? Sí, reinician una vez que terminan la instalación. ¿Ya? Hacemos un reinicio. La etapa que va a venir ahora es la configuración de SQL Server. ¿Ya? Hay un reinicio normal. Arrancamos la máquina nuevamente y vamos a pasar a configurar, que va a ser la parte 2 de la clase. Ya, vamos con la configuración entonces, una vez que se termina la instalación, que también son varios pasos, o lo podríamos considerar como una parte también relativamente importante de la implementación, y para ello necesitamos una herramienta de configuración. Esa herramienta se tiene que haber instalado ya, la van a buscar, ¿cierto?, en los programas, dentro de la carpeta de programas Microsoft SQL Server 2008, y hay una herramienta dentro de herramientas de configuración que se llama Administrador de Configuración de SQL Server. ¿Ya? Administración de configuración de SQL Server. Y esa la abrimos. ¿Ya? Entonces, y vamos a empezar a configurar uno por uno los parámetros de conexión. ¿Ya? También harto detalle, harta atención con lo que vamos a ir haciendo. Entonces, en la carpeta Microsoft SQL Server 2008, herramienta de configuración, y ahí está el asistente de configuración que nos vamos a encontrar. Lo vamos a dejar marcado para que lo ubique. ¿Ya? Y carga la siguiente pestaña. Para empezar a configurar, ¿cierto? Previamente vamos habilitando algunos servicios que hay que levantar en la máquina para evitar, ¿cierto?, los errores posibles y también anotar algunas cosas que necesitamos tener dentro de la configuración. ¿Ya? Lo primero que necesitamos saber dentro de la máquina virtual es qué dirección IP tiene. ¿Ya? ¿Qué dirección IP tiene? Así que tengan la mano, abran una terminal antes de empezar a configurar y ejecutan con IP config, ¿cierto?, la configuración IP. ¿Ya? Así que tengan la mano ahí. En el caso de la Red Hat, mi dirección es la 10026. ¿Ya? Tengo una dirección de red, tengo una máscara y una puerta de enlace. ¿Ya? Que eso es lo primero. ¿Ya? Lo que van a hacer es tomar las direcciones IP, la máscara y la puerta de enlace que tienen y las van a asignar en forma estática a la tarjeta de red del servidor. Eso es lo punto 1. Antes de empezar a configurar, ¿cierto? Antes de tener la pestaña, ¿cierto?, de SQL Server Configuration Manager. ¿Ya? Entonces, tengan a mano la dirección IP, me interesa la IP, la máscara y la puerta de enlace. ¿Ya? Van a la tarjeta de red del servidor, abajo, botón derecho, sobre la tarjeta, y van a Network and Sharing Center. Network and Sharing Center. ¿La pillaron? Sí. Network and Sharing Center. ¿Ya? Ahí despejan un poco. Network o Manage Network Connection. ¿Ya? Local Area Connection. Propiedades. Y nos vamos a la versión del protocolo TCP IPv4. ¿Por qué es importante que el servidor tenga una IP estática? ¿Por qué es importante? Acá. Un requisito clave es que tengamos dirección IP estática. Porque nosotros vamos a implementar un motor de base de datos, ¿cierto?, que va a ser siempre ubicado por una misma dirección IP. Si la IP cambia, no vamos a encontrar nunca el gestor de base de datos, después la red. Recuerden que lo vamos a buscar en la red. ¿Sí? Así que por eso, IP estática. Entonces,
Protocolo TCP/IP4, propiedades, y cambian a estática la de tarjeta de red y asignan la dirección que tienen ustedes o cada uno de ustedes. En mi caso es la 10026. 10026. La máscara de red, ¿cierto? Que tienen asignada, y la puerta de enlace. Nada más. Nada más. No, sin DNS. Ya, así que anoten la dirección IP que tengan, la máscara de red, de su red, y la puerta de enlace. Nada más. ¿Francisca, bien? ¿Sí? Es probable que algunos tengamos la .2, .5 repetida, ¿cierto? Pero son entornos locales, así que no hay problema. ¿Ya? Pero sí tiene que estar con IP estática. ¿Ya? ¿Bien? 10026, en mi caso, máscara 24, 10021, gateway. Nada más. Alfonso, bien, listo. Ok. Ok. Cerramos la tarjeta de red. Cerramos y continuamos con la configuración. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Vamos a empezar a configurar los servicios uno por uno del gestor de base de datos. Y aquí, harta atención con lo que vamos a hacer. Primero, cuando pinchamos SQL Servers o Service, van a ver que hay un servicio que va a estar con un semáforo en verde y dos rojos. ¿Ya? Hay dos servicios que tienen que estar levantados en forma automática y en verde. Uno de ellos es el que se llama SQL Server, el primero, Express. Por lo tanto, si está en verde y está en automático y está corriendo, es porque el gestor está bien, SQL Server. Pero hay dos que están en rojo. Solo uno de los dos que están en rojo es el que se inicia. El que tiene que iniciar es el que se llama SQL Server Browser y dejarlo en automático. Entonces, ahí usted pincha las propiedades de ese servicio, Properties, ¿ya? Se va a Service y cambia la pestaña ¿a qué estado? Automático. ¿Ya? Lo dejamos en automático para que cada vez que en caso que apaguemos el servidor y se inicie, ese servicio va a estar ejecutándose en segundo plano. ¿Para qué sirve ese servicio? ¿Para qué lo estamos haciendo? Como dice, SQL Browser es para que no se encuentren a nosotros en la red. Si el servicio está abajo, nunca nos van a poder encontrar otras máquinas que quieran hacer consulta a la base de datos. ¿Ya? Entonces, SQL Server Browser lo cambia a automático. ¿Ya? Ok, le da, pero todavía está abajo, ¿cierto? Botón derecho, Start. Entonces, automático y Start. Ya tendríamos los dos servicios iniciados. ¿Ya? El SQL Server IAM no se utiliza por el momento porque no hay más de un servidor de base de datos Microsoft, hay solo uno. Por lo tanto, ahí queda detenido. Es para que encuentre a otras máquinas servidores de base de datos. ¿Bien con la primera parte? ¿Sí? Ya. Segunda pestaña, la que se llama SQL Server Network Configuration. ¿Ya? La pinchan, Protocols, y aparecen también varios servicios y algunos que están deshabilitados. Vamos a ir revisándolos uno por uno, haciendo configuración. Comencemos por el primero, Protocols for SQL Express. Shared Memory. Propiedades. ¿Ya? Y aparece con estado Enabled OK, ¿cierto? Bien, vamos con el segundo. Name Pipes. Propiedades. Y lo habilitan. Lo cambian en estado Yes. ¿Ya? Ahí me dice que debe, ¿qué cosa? Reiniciarse, ¿cierto? El servicio. Le doy OK. ¿Ya? Eso se va a visualizar cuando reiniciemos completamente el servidor. Tercer protocolo, ¿cuál es? TCP/IP, protocolo de red. Properties. ¿Qué aparece por ahí? Ah, ahora aparece el puerto que en algún momento abrimos, que era el 30.000. Ese es el puerto de escucha. Por lo tanto, ese puerto, ¿por qué lo abrimos en un principio de la instalación? Para que el servidor pueda enviar solicitudes por la red a otra máquina. ¿Ya? Está el puerto, lo cambiamos a Enable Yes y nos vamos al lado a IP Address. ¿Cierto? IP Address. Entonces, vamos a habilitar todos los servicios de red que aparecen. Van a haber servicios tanto de IPv6 como de IPv4. Comencemos con el primero, ¿cierto? Que está en IPv6. ¿En qué estado está? Enable no, lo cambian
a yes. Luego viene el segundo servicio, donde está la dirección con IPv4, la que nosotros pusimos en la tarjeta de red. Lo cambiamos también a yes. Y comprobar que esta dirección sea la dirección que pusieron en la tarjeta, ¿cierto? El problema está que si esa dirección nosotros la modificamos o es dinámica, nunca va a coincidir con esa, ¿cierto? Por eso tiene que ser la misma en estática. ¿Es la misma? Sí. Seguimos bajando. También hay otra dirección de localhost, pero en IPv6, que es la 2.2.1. También la cambian a yes. Luego viene la dirección de localhost, pero en IPv4. También la cambian a yes. Luego sigue la otra dirección local, pero de IPv6. También la cambian a yes. ¿Ya? Y le damos aplicar y OK. ¿Ya? Por último, hay un servicio que se llama vía. Se van a las propiedades y aquí aparece el puerto que también abrimos en algún momento. Y yo les dije que podría haber detectado el 1430 o el 1433. ¿Qué hicimos nosotros al principio? Lo abrimos en el firewall. Y ese es el puerto que hace lo contrario. Si el puerto 30.000 escucha la red, por el puerto 1433 le enviamos las consultas SQL al servidor. ¿Ya? Por uno responde, por el otro escucha. ¿En qué estado tiene que estar? Habilitado, ¿cierto? 1433. Y estaríamos OK hasta esa parte. ¿Ya? Habilitamos los servicios y entramos a modificar algunos parámetros. Vamos a la siguiente configuración, SQL Native Client. ¿Ya? También tiene dos subpestañas, una de ellas se llama Client Protocols y esa es la que vamos a configurar primero. ¿Ya? Entonces, SQL Native Clients, Client Protocols. Y vamos, Shared Memory, botón derecho, Properties, ¿está habilitado? Sí. Vamos a la segunda, TCP/IP, Properties, ¿está habilitado? Sí. ¿Están los puertos? También debería aparecer el 1433, el 30.000 o el 1430. Ya. Si está deshabilitado, lo habilitan. Tercero, Namepipes, propiedades, habilitado. Sí, ahí vayan revisando uno por uno. Y el último, vía, propiedades, ese no está habilitado. Lo levanta. ¿Ya? Entonces ya tenemos casi lista la configuración previa. Nos queda la pestaña que se llama alias y en alias no hay ningún servicio ni protocolo a aplicar. ¿Qué viene ahora? Decía que había que verificar los cambios, pero había que reiniciar. Nuevamente, reiniciar el servidor. Nuevamente, reiniciar el servidor. Ya, ¿está muy complicado con tener dos máquinas? ¿No? ¿Ya? Si les complica mucho, apagan el servidor porque tenemos que igual instalar el programa en el cliente, ¿ya? ¿Sí? Si no, lo dejan, solamente para la instalación. Si está muy pegado su equipo personal, apagan el servidor, si no, dejan los dos corriendo. Aguanta, ya. Ahora, lo primero que van a hacer antes de empezar a instalar la interfaz gráfica en el cliente, prueben si tienen conectividad desde el cliente al servidor con un ping. ¿Ya? Recuerden que le dieron una IP estática al server. ¿Ya? Así que eso hacen primero. ¿Ya? Eso es lo primero que hacen. Prueban si tienen conectividad hacia el server. Ya. Prueban si conectan entonces del cliente al server. Sí. Vayan verificando. 4 de 4. 4 de 4 de 6, 4 de 0. Si ya tienes conectividad al servidor, y esto, el servidor, usted ni siquiera tiene que iniciar sesión en él, lo puede dejar minimizado trabajando porque la idea es que nos conectemos remotamente, ¿cierto? Para eso vamos a instalar una interfaz gráfica. ¿Ya? Esa interfaz gráfica que van a instalar ustedes en el cliente es el programa que se llama SQL Management Studio.
SQL Management Studio, ¿cierto? De acuerdo a la versión del sistema operativo que instalaron. Habían dos Management Studio, había uno que era 64 o el otro de 32, ¿ya? Así que usted va a instalar el más adecuado, ¿ya? Según el sistema operativo que usó. Por ejemplo, yo instalé el sistema operativo de 32 bits, por lo tanto, mi Management Studio va a ser el de 32 bits. Así que el SQL Management Studio X86 o 64, según el tipo. Ya. Si le aparece el mensaje, ¿cierto?, de compatibilidad, lo ejecutan igual, ¿ya? Si lo inician y le dice que hay problemas de compatibilidad, ejecutan igual el programa. ¿Qué parecía la instalación, profesor, en el servidor? Se parece bastante la interfaz de instalación, pero es más sencilla. Es que el programa, en realidad, el SQL Server se divide en dos partes. Interfaz, que va por el lado del cliente, y servidor, que va por el lado del server. Pero la pestaña es muy parecida. La configuración también. Algo. ¿Ya? En este caso, entonces, el Microsoft SQL Server Management Studio, de hecho, levanta una interfaz casi igual que la del server, casi igual, pero no tiene casi nada de configuración en realidad. Es instalar. Esta es la otra parte que nos falta, ¿cierto? Ya. Entonces, el SQL Management Studio, ¿cierto? Van a seleccionar cuando ya vayan instalando, si es que lo hacen ahora o lo hacen ya en la casa y lo traen listo para la próxima semana, instalación, ¿ya? Instalación, y instalan la primera, la que se llama nueva instalación independiente de SQL Server. Igual que en el que hicimos hace un rato atrás, ¿ya? También le hace una revisión para verificar si les falta algo, ¿ya? Hace un chequeo. También tiene un chequeo, ¿ya? Y en el chequeo, ¿cierto?, le debería dar 6 pasos, 0 fallas. Es mucho más sencillo, Bastián, pero es parecida a la interfaz, ¿sí? Para que lo vayan viendo después cuando lo instalen. ¿Ya? Como no me encontró errores, ¿cierto?, el SQL Management Studio continúa. Este programa tiene las mismas reglas de licencia. ¿Cuántos días eran? 180. También dice 180 días, y en el caso que usted llegue a la fecha, le va a dar 7 días adicionales para agregar la licencia. ¿Ya? Entonces tiene la misma exigencia. ¿Qué viene acá, don Alfonso? ¿Qué pregunta? Ahí aceptamos los términos y siguiente. De acuerdo, licencia. Pero aquí diferencia que es el Management Studio, ¿cierto? Es la interfaz. Y el otro decía SQL Express Edition. ¿Ya? ¿Acepta los términos? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Ya? Instalar. Instalación. Si el más complejo es la parte del server, la parte del cliente no tiene ninguna complejidad, ya no hay que elegir nada.
Nada extra. Don Bastián, en esta parte, nuevamente es un check. ¿Cuántos deberían pasar? Los 11, ¿cierto? Todos. ¿Qué viene entonces? Si pasaron todos. Si pasan todo el check, Alfonso. Siguiente. Ya. Acá se eligen los dos componentes que trae disponible. ¿Ya? De administración y explica que él va a ser el cliente de SQL, ¿cierto? En el otro era el servidor de SQL. Don Bastián, dos herramientas ahí, ¿cierto? Las de cliente, siguiente. ¿Sí? Si no es muy difícil la instalación, si no te pide nada. Y eso es todo. Son los únicos checks que se eligen, nada más. Y el resto, instalar, no se selecciona ningún informe de errores. Muestra el último detalle, ¿cierto? Y ahora comienza la instalación. No seleccionamos nada más, ¿cierto? Nada más que eso. Ya. Al final, entonces, cuando se termine de instalar el Management Studio, le vas a hacer el resumen, dice que se instaló un SDK de cliente y se instaló una herramienta de administración. Y terminamos. La clase que viene vamos a configurarlo para conectar, ¿cierto? Pero ya están instaladas las dos partes. Y eso es todo. Y ahí apaga.